Saludos y bienvenidos a un nuevo episodio de las claves genéticas. En esta ocasión conectamos con la clave genética 43. Esta clave se activa cuando el Sol está a 18 grados del signo de Escorpio y hasta el grado 24, lo que corresponde según en qué parte del mundo te encuentres, a los días que van desde el día 11 de noviembre hasta el día 16 aproximadamente. Esta clave pertenece al centro Ajna. Pertenece al circuito del saber. Si observamos la imagen, vemos que activa el aminoácido asparagina y a la fisiología del oído interno. Pertenece al anillo codónico del destino, junto con la clave 34. Tiene como socio de programación a la clave genética 23. Richard Rad la denomina progreso, y enseguida veremos cómo caminar desde la sombra de la sordera hacia la epifanía a través del don de la revelación. Clave genética 43. Progreso. La sombra de la clave genética 43 es la sordera. Supervivencia. Servicio. Rendición. La sombra de la clave genética 43 se llama sordera, y no es solo una palabra literal sino una metáfora profunda sobre cómo nos desconectamos de nuestro verdadero potencial. Esta clave se despliega en un ciclo de 3 etapas esenciales por las que, de una forma u otra, todos atravesamos en nuestro desarrollo personal: supervivencia, servicio y rendición. Estas etapas no son pasos rígidos ni metas externas, sino estados de conciencia que están codificados en nuestro interior, al igual que las 64 claves genéticas en el ADN. En la frecuencia de la sombra, es decir, en el estado más bajo de vibración, todo en nosotros está orientado hacia la supervivencia. Este nivel está impulsado por el miedo, que actúa como un motor de defensa que nos mantiene atrapados en un ciclo de autoconservación. Es un reflejo de nuestra programación genética más primitiva, donde el miedo y la reactividad dominan, limitando nuestra capacidad de escuchar y de ver más allá de nuestras necesidades inmediatas. Sin embargo, cuando logramos elevarnos a la frecuencia del don, la transformación comienza a ocurrir de forma natural. En este nivel, ya no operamos únicamente para protegernos o defendernos. Hemos entrado en una dimensión de servicio, donde lo que hacemos empieza a tener un propósito más amplio. La vida se vuelve una danza de cooperación, en la que cada acción que realizamos tiene una resonancia en el conjunto y contribuye al bienestar común. El miedo se disipa y es reemplazado por una profunda conexión con nuestro entorno y con la totalidad. Finalmente, llegamos al nivel de la rendición, la etapa más elevada, donde el cambio es completo y total. En este estado, nuestra conciencia personal se disuelve en algo más grande, y el ADN puede funcionar sin las interferencias del miedo o la necesidad de supervivencia. Es como si el sistema operativo de nuestro ser se desbloqueara y pudiera expresar su potencial máximo sin restricciones. La rendición no es una derrota, sino una liberación de los límites que nos mantenían encerrados. Cada una de estas etapas representa un proceso de transformación profunda. Aunque a menudo pasamos largos periodos en los que parece que no ocurre nada, de repente, algo cambia nuestra percepción, y toda nuestra realidad interna y externa se transforma en un instante. Son esos momentos que nos llevan a nuevas alturas de conciencia, haciéndonos ver la vida y nuestro propósito desde una perspectiva renovada y llena de sentido. Los eventos que realmente nos transforman no siguen un calendario ni pueden anticiparse. Estos momentos de cambio, de los que hablan los textos más antiguos y sabios, son inesperados, y lo único seguro en la vida es precisamente el cambio en sí mismo. Cuando nos encontramos en la frecuencia de la sombra, deseamos cambiar, pero el cambio real nos es esquivo. Este aparente obstáculo no es casual. El propio deseo de cambio a menudo bloquea su llegada, como si esa insistencia generara una resistencia. La sombra 43, conocida como sordera,
Es ese estado que no nos permite captar las verdades más sencillas. No se trata de una sordera física, sino de una incapacidad de escuchar lo que está sucediendo en nuestro interior, de oír nuestra verdad. En el nivel de la sombra, vivimos en una frecuencia baja, en un campo de miedo colectivo creado por la humanidad misma. Este ruido subacústico, generado por la vibración colectiva, interfiere y no nos deja sintonizar con la calma interna. La clave genética 43 está profundamente conectada con el mundo de lo acústico y especialmente, con la escucha interior. Para acceder al don de la revelación, necesitamos un ambiente interno sereno, pero esto se vuelve complicado en un mundo tan ruidoso y cargado de bajas frecuencias. Es raro encontrar a alguien con un aura realmente limpia y relajada, y por eso, la revelación auténtica, esa percepción que realmente transforma, es poco común. La verdadera revelación es más que un ajá momentáneo. Es una mutación en el ADN que modifica nuestra percepción y estructura interna. Sin embargo, esta sombra 43 bloquea ese tipo de cambio profundo, porque nos ancla a las frecuencias más densas y ruidosas del planeta. Nos sintoniza, sin que lo notemos, con el puro ruido de la baja vibración, impidiendo que esas verdades profundas lleguen a nuestra conciencia y transformen nuestra vida. La clave genética 43 está íntimamente ligada a lo inesperado, a las sorpresas que la vida guarda para nosotros. Sin embargo, estos secretos no se revelarán a una mente que esté bajo presión, tensa o llena de expectativas. La vida misma sigue un pulso, un ritmo que, aunque sólido y enfocado, está lleno de altibajos y fluctuaciones repentinas. Es un ciclo tan constante que podemos observarlo en todas las escalas, desde el majestuoso movimiento de las galaxias hasta los complejos procesos del mundo subatómico. Pero, si nos fijamos con suficiente profundidad o amplitud, también encontramos esas anomalías, esos eventos que rompen el molde, mostrando que siempre hay algo inesperado que desafía el orden aparente. Esta realidad de lo inesperado es, en parte, la razón por la cual la ciencia ha tenido dificultades para explicar de forma definitiva el universo. Cada vez que parece que comprendemos algo, el umbral de entrada se transforma, revelando otra capa de incertidumbre. La mente humana, acostumbrada a aferrarse a patrones, se incomoda en un universo lleno de incertidumbres y sorpresas, y busca controlar lo que le rodea para evitar el caos. Pero, como parte del mismo universo, nuestros cuerpos también experimentan estos ciclos y fluctuaciones que conocemos comúnmente como humores o estados de ánimo. En la frecuencia de la sombra, las personas suelen rechazar la idea de no tener control total sobre su estado interno, sobre esos cambios de humor. Es como si dedicáramos nuestra vida a construir ilusiones de estabilidad y seguridad para no enfrentarnos al hecho de que en realidad nada está bajo control absoluto. En muchas culturas o entornos donde la supervivencia sigue siendo la prioridad, la gente apenas tiene tiempo para detenerse a pensar en cómo se sienten. Están demasiado ocupados resolviendo sus necesidades básicas. Sin embargo, en aquellas sociedades donde la supervivencia ya no es la principal preocupación, el miedo sigue vigente, aunque se exprese de otras formas. Así, pasamos de ser guerreros que luchan por sobrevivir a seres constantemente preocupados por mantener una estabilidad emocional, resistiéndonos a aceptar la naturaleza fluctuante de nuestra existencia. La clave genética 43 se conecta profundamente con el avance de la conciencia en la materia, con cómo la forma evoluciona y se adapta en función de su eficiencia. En nuestras sociedades desarrolladas, la eficiencia se mide a menudo a través de los avances tecnológicos, que permiten un mayor grado de autonomía y productividad. Sin embargo, esta eficiencia no asegura ni garantiza que esas sociedades sean realmente más felices o que tales avances se distribuyan equitativamente entre todas las civilizaciones. Entender este contraste es un paso crucial en el viaje de evolución de la humanidad. Este darse cuenta implica reconocer que el progreso exterior, aunque facilita muchas cosas en nuestra vida cotidiana,
no necesariamente conduce a una plenitud interior. Es aquí donde la clave genética 43 invita a una reflexión más profunda, a ir más allá de los logros externos para evaluar la verdadera evolución de la conciencia. Es un despertar a la realidad de que, aunque nuestras sociedades han avanzado en tecnología y confort, el sentido de realización y bienestar verdadero proviene de un progreso interno, de una eficiencia que nace en nuestra conexión con nosotros mismos y con el universo. El miedo que predomina en la frecuencia de la sombra funciona como una especie de termómetro interno, que mide cómo se siente nuestro cuerpo en cada momento. Esta referencia constante crea un dilema. Nos sitúa en una búsqueda interminable de la felicidad. Sin embargo, lo que entendemos como felicidad es solo una expresión temporal de nuestra química interna, algo que a veces experimentamos y otras veces no. Gran parte del tiempo no nos sentimos felices porque vivimos proyectando esa felicidad hacia un futuro ideal, sin reconocer que, en realidad, está en nuestro interior y no en lo que logremos alcanzar. La sociedad moderna se ha obsesionado con la idea de que para ser felices necesitamos primero construir una seguridad externa, ya sea a través del dinero, una relación estable o algún logro social. Suponemos que la felicidad se encuentra en algo tangible y permanente, pero esto es una ilusión. En el fondo, la clave genética 43, en su expresión más elevada, nos guía a crear una sociedad donde ningún factor externo tenga el poder de condicionar nuestra paz y bienestar natural. Esta clave nos desafía a dejar de lado el miedo, a hacernos los sordos ante sus susurros limitantes, lo cual nos permite, de forma paradójica, enfrentarlo finalmente. Al liberarnos de esta frecuencia de la sombra, podemos transformar el miedo en una fuerza evolutiva que impulsa no solo nuestra conciencia individual, sino también el progreso colectivo. Aquí reside el verdadero propósito de la clave genética 43. Alcanzar un nivel de desarrollo en el que la felicidad no dependa de lo que poseemos o logramos, sino de una paz interna que no pueda ser comprometida por ninguna circunstancia exterior. La sombra de la clave genética 43 actúa de manera profundamente individual. Cada persona queda atrapada en su propia búsqueda de alivio ante las incertidumbres de la vida, intentando llenar sus vacíos con la pareja ideal, acumulando dinero para encontrar paz o transformando su imagen para sentirse mejor consigo misma. La sociedad moderna, en realidad, se ha estructurado sobre esta insatisfacción interna que nos empuja a escapar del propio sentir, generando una cultura donde estamos demasiado ocupados haciendo para escuchar lo que realmente sucede en nuestro interior. El gran engaño aquí es que pensamos que, al perseguir estos ideales de satisfacción, finalmente escaparemos de la insatisfacción. Pero, en realidad, esta búsqueda constante nos mantiene atrapados en un ciclo de descontento que no tiene fin. Cada esfuerzo por alcanzar la satisfacción solo nos enreda más, complicando nuestra vida cada vez más. La sombra de la clave genética 43 tiene un vínculo estrecho con la sombra de la clave genética 23, llamada complejidad. Este vínculo programado refleja cómo, al intentar encontrar soluciones externas a nuestras dudas internas, solo añadimos más capas de complicación, alejándonos cada vez más de la verdadera paz y satisfacción. En última instancia, esta espiral de complejidad no hace más que intensificar la insatisfacción que intentamos evitar. Tu capacidad de escucha está intacta, pero está bloqueada por el constante ruido interior de la mente. En el mundo de hoy, se espera que todos tengamos claro qué queremos hacer con nuestra vida, como si fuera necesario tenerlo todo bajo control. Esta idea de seguridad es una ilusión. En realidad, nada está garantizado. Y aunque tratemos de mejorar y perfeccionar nuestro estilo de vida, en lo más profundo, nuestro cuerpo siempre nos envía señales que nos recuerdan esta verdad fundamental. La verdadera paz no viene de afuera ni de lo que logremos construir, sino de aceptar la naturaleza incierta de la vida. El nombre original del hexagrama 43 en chino es progreso y se refiere a los avances que la vida nos presenta de manera intermitente y sorpresiva.
En este camino de crecimiento, descubrirás que ninguna cantidad de libertad personal o de bienestar material puede llenar el vacío que habita en el fondo de tu ser. Este vacío solo se hace evidente cuando te atreves a mirarlo de frente. Es en ese momento de honestidad cuando tiene lugar el verdadero progreso, cuando aceptas que quizá, en el fondo, no encuentras comodidad en el tipo de mundo que te rodea. La sociedad, con sus normas y su aparente estabilidad, crea una sensación de permanencia, pero el individuo, en su esencia, es dinámico, cambiante e incierto. Para provocar este avance crucial en tu conciencia, necesitas enfrentar uno de tus miedos más profundos: el temor a ser rechazado por la sociedad. Dentro de cada uno de nosotros existe un espíritu de rebeldía, una chispa que late silenciosamente hasta que finalmente reconocemos que hemos estado ignorándola. Esta voz interna de libertad y autenticidad ha sido silenciada por las expectativas y exigencias de la sociedad, la cultura y la historia. Pero, al comenzar a escucharla y permitir que esta rebeldía despierte, damos el primer paso hacia un verdadero avance en nuestra conciencia. La naturaleza represiva de la sombra 43, denominada preocupada, está alimentada por el ruido interno, la constante tendencia humana a preocuparse. Este tipo de ruido no es más que la mente dando vueltas en círculos, tratando de idear formas de escapar de sus propias inquietudes. La preocupación nos empuja a realizar toda clase de actividades con la esperanza de encontrar alivio, pero, al finalizar cada tarea, el vacío que queda es rápidamente ocupado por una nueva preocupación, creando una espiral interminable y agotadora de malestar mental. Cada preocupación tiene su raíz en un miedo profundo y, en el caso de esta sombra represiva, el miedo específico es el de no encajar en el mundo, de sentirse fuera de lugar. Este miedo, en su estado más puro, es simplemente una emoción, pero cuando lo reprimimos, se convierte en una fuerza descontrolada que nos impulsa a buscar soluciones externas, creyendo que así podremos liberarnos de esa incomodidad. Solo cuando nos atrevemos a mirar de frente ese temor y a enfrentarlo, descubrimos que todo ese ruido encubría en realidad un potencial creativo inmenso. En nuestro interior reprimido reside una energía rebelde, esperando a ser liberada, capaz de transformar nuestras preocupaciones en fuerza y creatividad. La naturaleza reactiva de la sombra 43 se presenta como un ruido constante en el entorno, reflejado en la tendencia de hablar sin sentido, sin un propósito real de comunicación. Las personas que encarnan este aspecto no buscan conectar, ni siquiera les interesa escuchar lo que los demás tengan que decir. De manera inconsciente, este ruido externo es un mecanismo para acallar una voz interior que les recuerda una insatisfacción profunda, un vacío emocional que intentan evitar a toda costa. Este comportamiento suele ir acompañado de una fuerte necesidad de ser aceptados y comprendidos, pero, paradójicamente, al ignorar sus propios sentimientos, acaban pareciendo insensibles o inoportunos frente a los demás. En lugar de encontrar la aceptación que desean, se sienten cada vez más incomprendidos, y esta incomodidad solo refuerza su postura rígida y sus opiniones cerradas. Con el tiempo, esta dinámica los lleva a desarrollar una especie de paranoia, convencidos de que el mundo los rechaza. En su extremo, esta naturaleza ruidosa puede llevar a un estado de aislamiento tal que la frustración y la rabia emergen y se dirigen hacia aquellos a su alrededor o incluso hacia la sociedad en general, en una especie de reacción contra la sensación de rechazo y soledad que han estado intentando suprimir desde el principio. El don de la clave genética 43. Revelación. El rebelde creativo. El don de la clave genética 43, conocido como revelación, es la chispa que enciende el fuego de la creatividad rebelde. Este don es lo que da lugar a esa energía incontrolable que nos impulsa a ser auténticos, a ser irrepetibles. Todos venimos al mundo con un propósito de rebelión, pero no una rebelión contra el sistema, sino una rebelión contra lo común, contra lo predecible. El ser humano tiene una capacidad única, la de ocupar un espacio en el universo que nadie más puede llenar.
No importa cuántos seamos, no hay dos personas que puedan ofrecer lo mismo. Y esa es la maravilla de nuestra esencia, esa genialidad impredecible, esa chispa creativa que sale de lo más profundo de nuestro ser. Cuando comenzamos a despertar, cuando finalmente logramos ver lo que siempre estuvo allí, en lo más profundo de nuestro ADN, ese potencial creativo se activa. Es como si una puerta secreta se abriera, liberando una energía que nos empuja más allá de la lucha por la supervivencia. Nos lleva a un lugar donde empezamos a ver el mundo no solo como un lugar para sobrevivir, sino como un escenario para manifestar nuestro verdadero ser, para servir a algo mucho mayor que a nosotros mismos. El concepto de servicio asociado con el don 43 no tiene nada que ver con la idea tradicional de servir a los demás o conformarse con lo que nos imponen. El servicio que se habla aquí es mucho más profundo, más radical. Es un servicio a la totalidad, un servicio que viene desde la rebelión creativa, desde la necesidad de ser genuinamente quien somos, sin miedo a ir contracorriente. El don 43 no se trata de adaptarnos a las normas, sino de crear nuevas normas, nuevas realidades, nuevas formas de ver el mundo. Sin esa pasión creativa, sin esa chispa de revelación que solo podemos encontrar al conectar con lo que realmente somos, la vida sería insípida, vacía, como un guión predecible que ya conocemos de memoria. Y lo peor de todo, sería una vida sin evolución, sin cambio, sin avance. Porque si no hay espacio para lo inesperado, para lo peligroso, para la espontaneidad que llega cuando menos lo esperamos, entonces no hay espacio para el crecimiento. La evolución es caos, es sorpresa, es esa chispa de creatividad que, a veces, nos hace sentir fuera de control, pero que, en realidad, es lo que nos mantiene vivos, nos mantiene en constante expansión. Una sociedad atrapada en la sombra de sus propios miedos y restricciones no tiene espacio para los espíritus rebeldes, ya que estos no se ajustan a lo que se espera de ellos. Los rebeldes son libres, incontrolables, y su sola presencia parece desafiar las estructuras de seguridad que tanto se han esforzado por construir. Sin embargo, lo que olvidamos es que la naturaleza del espíritu humano es profundamente aventurera, casi de novela. Todos llevamos dentro un alma de poetas, piratas y amantes. Nos rebelamos contra las categorías rígidas que nos imponen, contra los roles preestablecidos que nos dicen cómo debemos ser y comportarnos. Es curioso, entonces, cómo hemos creado un mundo en el que, a pesar de que dentro de cada uno de nosotros hay un héroe o heroína en potencia, hemos terminado etiquetando a esos espíritus libres y audaces como antisociales. Los admiramos, sí, pero a distancia, como si esa admiración fuera más segura desde lejos. Nos encanta la idea de los héroes, pero los mantenemos en un pedestal distante, fuera de nuestro alcance, de manera que su creatividad y su despertar personal no puedan afectar directamente la estructura de la sociedad. Esos espíritus rebeldes sirven, sí, pero no a la sociedad en el sentido convencional. Sirven como ejemplos para inspirar a otros a arriesgarse a descubrir su propia genialidad única, algo que reside en lo más profundo de cada ser humano. En última instancia, el tipo de servicio que trae el don 43 no es algo que se pueda medir con las reglas tradicionales de la sociedad. Más bien, es un servicio que va más allá de lo individual y se extiende hacia la totalidad, ya que su simple existencia provoca una agitación constante en los sistemas establecidos. Y todos los sistemas, por muy sólidos que parezcan, necesitan esa sacudida de vez en cuando. Si no se agitan, si no se desafían, si no se cuestionan, entonces tienden a estancarse y a congelarse. El rebelde, con su creatividad disruptiva y su constante desafío al orden, es precisamente el catalizador necesario para evitar que el sistema se vuelva monótono y repetitivo, manteniéndolo en movimiento, en evolución constante. Cuando alcanzamos la frecuencia más alta del don 43, lo que antes era una limitación se convierte en una herramienta poderosa. La sordera, en su forma más elevada, no es simplemente no escuchar.
es aprender a desconectarse de todo lo que la sociedad espera de nosotros, de todo lo que se nos dice que debemos hacer o ser. La primera lección del rebelde, entonces, es confiar plenamente en su propia voz interior, sin preocuparse por lo que los demás piensen o por las posibles consecuencias de sus actos. Es este acto de desobedecer el statu quo, de escuchar solo lo que surge desde lo más profundo de uno mismo, lo que marca la verdadera revelación. Este tipo de revelación no convierte al rebelde en una fuerza destructiva ni en alguien que canaliza su frustración hacia afuera, en una lucha constante contra lo que no le gusta del mundo. Eso, al fin y al cabo, es el juego de la sombra, la víctima que se queja, la persona que dedica su tiempo a condenar a los demás y a echarles la culpa de sus propios problemas. El rebelde que emerge del don 43 es diferente. Su creatividad no tiene límites, no está enfocado en destruir, sino en crear. No sigue los caminos ya trazados, sino que corta nuevas sendas, trazando rutas originales sin importarle a dónde lo lleve ese camino. Su único propósito es la autenticidad, la expresión pura de lo que lleva dentro. Este rebelde, con su sordera elegida, olvida completamente el futuro. No se trata de ignorar las consecuencias, sino de vivir el presente con una total apertura a lo que surge, sin anticiparse a lo que vendrá. La revelación que sigue no se basa en expectativas, sino en una profunda confianza en el flujo de lo que está ocurriendo aquí y ahora. Y es en este estado de simplicidad donde reside la verdadera magia, porque la simplicidad es el don 23, y nos lleva a ser más eficientes, más claros en lo que hacemos. Al no sobrecargar nuestra mente con complejidades innecesarias, al centrarnos en lo esencial, la creatividad fluye de manera más directa y efectiva. La verdadera revelación no busca complicar las cosas, sino hacerlas más puras, más sencillas, más alineadas con nuestra esencia. El don 43 tiene una capacidad única. Refleja todo lo que eres, sin filtros. No puedes depender de fuentes externas, por más sabias que parezcan o por más que se presenten como detentoras de conocimientos profundos. No se trata de rechazar lo que otros tengan que decir, sino de dejar de ser influenciado por esas opiniones. El verdadero poder radica en escuchar tu propia voz interior, en confiar plenamente en tu verdad esencial. Solo entonces podrás ver cómo el progreso comienza a surgir desde lo más profundo de tu ser, desde tus células, desde tu ADN. Este don se conecta con el campo acústico, pero su revelación no es algo que puedas ver. Más bien, es algo que se oye, a un nivel mucho más profundo, casi imperceptible a la vista. Es un tipo de conocimiento que no entra por los sentidos comunes, sino que se experimenta como un flujo interno, un susurro que llena tus células, llevándote a una comprensión que trasciende las palabras y las ideas. Es una sabiduría que no se encuentra en los libros ni en los discursos de otros, sino en el interior de tu propio ser. El proceso de revelación es una experiencia profundamente transformadora, porque toca lo más esencial de quién eres. No puedes forzarla, no puedes buscarla de manera activa. La revelación surge cuando menos lo esperas. Es un proceso que ocurre de manera espontánea, sin que tengas control sobre él. Se asemeja mucho a crear una canción o escribir un poema. Cuanto más lo intentas forzar, más difícil se vuelve. La revelación no se puede apresurar ni programar. Sucede en su propio tiempo, de la forma en que debe suceder. Y cuando finalmente llega, algo cambia dentro de ti. Experimentas una gran libertad interior, porque cada revelación abre ante ti nuevas puertas hacia una comprensión más profunda de lo que significa estar verdaderamente despierto como ser humano. Es como si una capa de la realidad se desvelara, permitiéndote ver el mundo con una claridad nueva, sin las limitaciones de antes. Es un recordatorio de que el despertar no es algo que podamos controlar, sino algo que ocurre en su propio ritmo, cuando estamos listos para recibirlo. En la cultura japonesa, uno de los términos más poderosos para describir la revelación es satori.
Esta palabra simboliza un despertar repentino y profundo, que surge desde el interior, como una chispa de comprensión que no puede ser enseñada ni impuesta por ningún maestro o sistema. El Satori no es algo que se pueda buscar activamente. Sucede cuando te relajas, cuando te permites ser y estar en conexión con tu naturaleza más primitiva e interna. Es como un regalo inesperado, un momento de claridad profunda que llega de manera natural, cuando te liberas del esfuerzo de buscar. Cuanto más frecuentes se vuelvan estas experiencias de Satori, más sentirás como una sensación de confianza profunda comienza a invadir tu ser. Es como si, en cada revelación, el misterio de la vida se fuera desvelando lentamente dentro de ti, mostrándote que no necesitas controlarlo todo, que el progreso y el despertar son procesos que ocurren por sí mismos cuando creas las condiciones adecuadas para ello. Este entorno se crea en un espacio de profunda relajación y soledad, un tipo de soledad que no implica aislamiento del mundo, sino que te permite, más bien, desconectarte de todo lo que no es esencial. Este tipo de sordera que se menciona en la sombra de la clave genética 43 actúa como un filtro, bloqueando todo aquello que no es significativo o bello en tu vida. Y al hacerlo, te conviertes en un ser más contemplativo, menos preocupado por las demandas externas y más centrado en tu propio camino interior. Tu andar por la tierra se transforma, ya no se trata de seguir las señales o expectativas externas, sino de vagar, de caminar a tu propio ritmo, escuchando tu propio ser. En este proceso, tu conciencia se afina hacia lo interno, sin perder el contacto con el mundo exterior. Es un equilibrio delicado. Te conviertes en un ser único, auténtico y profundamente integrado, accesible tanto a ti mismo como a los demás. La clave genética 43 está estrechamente vinculada a la 34, y juntas forman una pareja química que da origen al anillo del destino, un anillo codónico que refleja una dualidad fundamental en la experiencia humana. El destino está atrapado entre las polaridades de estas dos claves genéticas. La 34 refleja la urgente necesidad de evolucionar, de crecer y expandirse, mientras que la 43 representa la pulsión divina por sumergirse en el mundo de la forma, por explorar la realidad tal como es, con todo su caos y belleza. El secreto detrás de este anillo codónico radica en la sincronización, esa magia sutil que ha guiado a lo largo de la historia a aquellos que, con su visión interior desarrollada, han sido capaces de escuchar los susurros de las grandes verdades. Es como si la vida fuera un misterio en el que oportunidad y amor danzan juntos, entrelazándose en un baile cósmico. Cuanto más permitimos que el amor entre en nuestra vida, más oportunidades surgen, como si todo trabajara a nuestro favor, como si el universo comenzara a conspirar en nuestro beneficio. Cuando amas de manera total e incondicional, las oportunidades ya no parecen azarosas ni aleatorias, se vuelven una ilusión, una manifestación de la geometría cósmica que sostiene todas las cosas. Es como si la misma estructura del universo, en su totalidad, se revelara ante ti, mostrándote cómo todo está conectado, como cada evento, por pequeño que sea, tiene un propósito mayor en el gran esquema del todo. Solo cuando alcanzamos esa sincronización perfecta, cuando nuestro corazón está alineado con el flujo del amor y la oportunidad, comenzamos a ver lo que antes nos parecía aleatorio como una expresión consciente de la mitología cósmica que se despliega en nuestra vida. El destino, entonces, no es una fuerza inmutable, sino una combinación de nuestra fortaleza humana y la visión interior que podemos cultivar. Es a través de este equilibrio que empezamos a comprenderlo, y es solo cuando alcanzamos el nivel de Siddhi, un estado de conciencia trascendental, que podemos realmente liberar la influencia del destino y empezar a vivir desde una sincronización total con el universo. En ese nivel, ya no estamos atados a las fuerzas externas, sino que participamos activamente en la creación de nuestra propia realidad, como co-creadores del universo. El Siddhi de la clave genética 43 es Epifanía. La estrella y los magos. La clave genética 43, conocida como Epifanía,
simboliza un umbral de claridad y conexión profunda que está floreciendo en el colectivo humano. Nos encontramos en un punto de la evolución en el que nuestra sed de libertad individual se expande, y la tecnología nos permite ser tan eficientes que más personas pueden permitirse el lujo de detenerse a reflexionar. Este espacio para la introspección nos está preparando para un salto hacia dimensiones espirituales más sutiles y elevadas. Así, la humanidad se va acercando a un momento en el que el don de la revelación se volverá parte de la vida cotidiana. Mientras el espíritu de rebeldía sigue encendiéndose en nuestro interior, nuestro ADN responde afinándose en sintonía con energías cada vez más refinadas. Esto anuncia el advenimiento de una era donde la verdad individual brillará con luz propia, superando la necesidad de esas medias verdades que sirvieron como refugio frente a la inseguridad en tiempos pasados. En esta nueva era, cada uno de nosotros será su propio canal de revelación, conectando con una sabiduría que ha estado latente en nuestros genes desde siempre. El trabajo con las 64 claves genéticas, por ejemplo, es una manifestación tangible de este amanecer espiritual. No busca imponer una verdad universal, sino que nos ofrece una guía para conectar con nuestro propio código de conciencia, con cada clave resonando con instrucciones específicas. Al leer, escuchar o experimentar estas claves, se despierta algo profundo en nuestro ser, un reconocimiento interno que resuena a nivel del ADN. Aquí comprendemos que la verdadera revelación se alcanza en ese instante en que todas las instrucciones externas se disuelven y lo que queda es la pura y auténtica conexión con nuestra esencia. Desde el comienzo, aprendimos que cada ser humano atraviesa 3 fases en su evolución natural: la supervivencia, que corresponde a la sombra; el servicio, que se vive en el nivel del don; y finalmente, la rendición, que es el nivel del Siddhi. En esta clave genética 43, el Siddhi es el de la epifanía, la culminación de la conciencia llevada a su punto más alto en un ser humano. Aunque el término epifanía tiene raíces en la tradición cristiana, su origen es el griego antiguo y significa manifestación interior. Este concepto suele estar asociado a la revelación de lo divino, como cuando se reconoció la naturaleza divina en el niño Jesús. El Siddhi de la epifanía representa un acto de rendición interna que ocurre en algunas personas. Es un dejar ir profundo de toda identificación con el ego. Cuando esta rendición tiene lugar, esos individuos dejan de reconocerse en una identidad separada y pasan a ser una expresión viva de la divinidad misma. Sin embargo, existe una diferencia significativa entre manifestar a la divinidad y manifestar a un ser divino particular. La epifanía, en esencia, no tiene que ver con resaltar a una entidad divina específica. Es una manifestación pura de la consciencia en su estado esencial y un reconocimiento de que, en última instancia, solo existe la consciencia misma. En muchos aspectos, el Siddhi de la epifanía en la clave 43 podría parecer una gran desilusión, si realmente se pudiera atravesar esa sensación de decepción y seguir adelante. Este Siddhi trae la repentina y contundente revelación de que has estado perdiendo el tiempo buscando a un Dios externo o incluso a un Dios interno. Un ejemplo bello de esto es la iluminación de Buda. Después de años de búsqueda y de intensas prácticas de meditación, simplemente se sintió exhausto, y en un gesto de completa rendición, abandonó la búsqueda. Fue precisamente al soltar esa necesidad de encontrar algo más allá que experimentó su epifanía. Comprendió que ya era lo que había estado buscando. Aunque pueda sonar comprensible al leerlo, la epifanía es algo que no se puede forzar ni alcanzar con la voluntad propia. Es un evento impredecible, una chispa que solo llega cuando menos la esperas y de una manera única para cada persona. Así como Buda llegó a ella al soltar su búsqueda, otros pueden vivirla en momentos completamente distintos. Existe, por ejemplo, la historia de Ubabnuk, una chamana esquimal, quien experimentó su epifanía en una noche estrellada mientras simplemente hacía pis. Es imposible anticipar cómo, cuándo o a quién le llegará su epifanía, y esa incertidumbre es parte de su magia y belleza. Aunque la epifanía esté vinculada al simbolismo cristiano, también evoca ese momento en que los 3 magos reconocen la naturaleza divina de Cristo al ofrecerle sus dones. La historia de estos sabios que viajaron desde Oriente,
guiados por una estrella hasta el nacimiento de Jesús, está impregnada de misterios arquetípicos. Si interpretamos la leyenda cristiana de la Epifanía como un símbolo o código mitológico, encontramos una profunda verdad oculta sobre la culminación de nuestra evolución humana. Los tres magos y sus obsequios han sido interpretados de muchas maneras, ya que los mitos esotéricos suelen basarse en la triple naturaleza de la divinidad. En esta historia, podemos ver cómo esos tres aspectos de la naturaleza divina convergen en torno al niño Jesús, reunidos por una fuerza celestial, representada en la estrella. Esa estrella simboliza el destino o el movimiento de las esferas cósmicas, algo que trasciende la comprensión humana. Así, los magos y sus regalos se convierten en símbolos de los tres niveles o aspectos de nuestro ser, que se unifican en el Cristo como una expresión de la conciencia elevada, mostrando el poder de la unión espiritual y el propósito divino en el camino evolutivo de cada uno. El CD43 tiene una cualidad única, ya que forma parte de las 7 claves genéticas que permiten que la gracia fluya hacia el mundo físico. En la clave genética 22 se menciona la apertura de los 7 sellos sagrados, que representan códigos específicos en nuestro ADN humano destinados a sanar aspectos profundos y esenciales de nuestra herida colectiva. En este contexto, el CD43 abre el 4º sello, liberando a la humanidad del gran miedo al rechazo y expandiendo el corazón de cada individuo. Este CD posee un propósito trascendental en nuestro código genético, el de provocar saltos cuánticos colectivos que rompan las barreras entre naciones y comunidades, disolviendo así los límites que nos han mantenido separados. La Epifanía, en este sentido, actúa como una chispa que enciende el corazón humano, permitiéndonos abrirnos y aceptar a los demás. Esta apertura es, en el fondo, una manifestación del espíritu divino de la amistad, que reside en el núcleo de cada ser humano y que tiene el poder de transformar la conciencia colectiva a través de la unión y el amor sin condiciones. A nivel individual, el CD43 se manifiesta como algo absolutamente único en cada persona que lo vive. La encarnación de este CD permite percibir lo que hay más allá de las limitaciones de la mente humana y de la trama misma del universo. Es un tipo de avance que nadie puede prever ni imaginar, ya que destruye todo lo que pensabas saber acerca del mundo. Este CD está impregnado de una risa profunda y liberadora, porque en su esencia encierra la paradoja más asombrosa de todas. Eres lo que eres, nada puede añadirse o quitarse de tu verdadera naturaleza, sin importar cuántas experiencias hayas vivido. Con el CD43, descubres que lo único que realmente sabes es que no sabes absolutamente nada. Aquellos en quienes se manifiesta a menudo asumen el rol del loco en el sentido místico de la palabra. Son personas que, al comprender la naturaleza ilusoria de todo lo externo, actúan y hablan con total espontaneidad y sin preocuparse por las expectativas. Esta espontaneidad, a su vez, rompe todas las reglas de lo que se supone que debería ser un ser iluminado, y es frecuente verlos riéndose de sí mismos, con una ligereza que es en sí misma un acto de profunda sabiduría. Experimentar el CD43 es abrazar la ignorancia absoluta con una deliciosa sensación de asombro y alegría. Es tan maravillosa esta comprensión que te inunda de una belleza incontenible, y lo único que puedes hacer es dejar de prestar atención a todo excepto a la conexión con lo divino. Gracias por acompañarnos hasta el final de este fascinante viaje. Si te ha gustado el contenido y te has sentido inspirado, te invito a que te suscribas al canal para no perderte ningún vídeo nuevo. No olvides dejar un comentario con tus pensamientos o preguntas. Me encantaría saber qué opinas. También puedes darle like y compartir este vídeo con quien creas que le puede aportar. Recuerda que juntos creamos una comunidad llena de sabiduría y crecimiento. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.